Córdoba, Córdoba ha tenido siempre su justificación en la dinámica grupal de su Instituto de Derecho Comercial, que reinició su actividad en el año 95. Estuvo durante unos años sin actividad y transformados en Departamento de Derecho Comercial, cuya dirección ejerzo en este momento, recreamos en el 85, yo era director y el coordinador era Pancho Yunge, que no lo veo hoy aquí, pero siempre está con nosotros, recreamos el instituto con una dirección académica que la íbamos cambiando casi todos los años. El año pasado, por una serie de circunstancias, le pedí a Fernando Márquez que se hiciera cargo durante 3 años de la dirección académica de este departamento, y él compungido aceptó el desafío. Bueno, y aquí estamos. Horacio, vos has estado en esto desde el 69, calculo yo. Horacio Roiman, ¿cómo lo voy a presentar, Horacio Roiman? Horacio Roiman es un líder, un puntal de la Escuela Comercialista de Córdoba, como lo fue su padre. Su padre compartí desde que entré en la universidad el viejo Instituto de Derecho Comercial con el papá de Horacio. Desde el 69 lo compartí con él, y ahora lo estamos compartiendo con Ezequiel, el hijo, que es un doctorado en Derecho y un afiatado profesor. Es un gusto seguir compartiendo con él. Horacio es un profesor emérito, se ha retirado de la Universidad Nacional de Córdoba, se ha retirado hace poco tiempo de la titularidad de la cátedra A de Derecho Comercial y Títulos Valores, y sigue formando adscriptos, sigue trabajando con equipo. Lo vamos a ver hoy, que va a marcar cómo ha hecho trabajar un equipo al lado de él, con lo cual se cumple ese diario que hemos tenido siempre y con el cual nos reunimos en el 69 con Horacio, cuando él se acercó a nosotros. Yo le llevo unos cuantos años. ¿Cuántos años te llevo? 14, Horacio, más o menos 15. Se unió a nosotros, y es esto de la dinámica grupal, juntos somos más. Y lo seguimos jugando, así que, bueno, ¿quién no conoce a Horacio? Los trabajos, y si alguien tiene dudas, métase en academia y lea el currículum que figura como miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Y nada más, porque lo que creo que es importante es escucharlo, y van a, en el discurso, la calidad metodológica del discurso de Horacio, van a ver reflejados los títulos académicos que luce. Sigue él manejando, digamos así, no solo las normas, sino la conexidad metodológica y sistemática de expresarlas. Y hoy con un estudio que va más allá del derecho argentino, aunque el derecho argentino casi es pionero en este tema, en el análisis de derecho comparado que ha pergeñado. Horacio, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Bienvenido hoy a que te unas al instituto. Antes me decías que te lo hacías de incógnito. Eso es para que no recordáramos la vejez posiblemente. Un abrazo para toda tu familia y muy particularmente para vos. Bueno, muchas gracias, Hugo. La verdad que es un placer. He estado en casi todas las reuniones, como dije, de incógnito, porque a veces el atuendo no permite que uno lo vea. La informalidad esta de la pandemia ha traído algunas consecuencias no queridas. Después de esta presentación que hace Hugo, yo estoy obligado a decir una cosa. Yo no soy compañero de él, yo soy alumno, yo soy un discípulo de Hugo, que con el tiempo hicimos cosas juntos. Ese es el privilegio que la universidad nos ha dado con todos nuestros maestros. O lo mismo ocurrió con el doctor Cámara, con el doctor Quintana Ferreira. Y con Hugo hemos transitado estos 52 años, yo diría, activamente y en forma muy fecunda. Y la forma de agradecer, quiero decir de que se gestó
cuando nosotros éramos todavía alumnos, y muchos de los que están aquí presentes eran apenas chepibe o chepiba, que nos ayudaban a traer papeles, el primer Congreso de Derecho Societario en la Cumbre, y desde entonces se ha multiplicado esta actividad. Después vino el Congreso de Derecho Concursal, el primero en Resistencia, y luego todas las versiones que hemos tenido en el país. Y lo importante que quiero señalar de esto que él dijo de la actividad grupal, y que hoy se refleja de alguna manera en esta reunión virtual que tenemos, pero que es la continuación de las reuniones presenciales, es que todas las reformas que hubo en materia comercial fueron gestadas y pasaron por el tamiz de esos congresos. La reconducción, las distintas reformas que se introdujeron en el año 1983, tanto en la ley de quiebras como en la ley de concursos, fueron el fruto de las deliberaciones de esos concursos. Anónimas colaboraciones, o no anónimas, de los que presentaban ponencias, de los que discutíamos, de los que hacíamos, de lo que peleábamos, y que en definitiva se tradujeron en reformas muy importantes para el derecho, y la última, que lamentablemente no se pudo la penúltima, perdón, que no se pudo materializar, fue toda la contribución que el doctor Manóvil, el doctor Richard y yo hicimos para la posible reforma de la ley de sociedades cuando se perdón, tengo que silenciar cuando se hizo la reforma del Código Civil, y entonces en ese momento una serie de inquietudes que también nacieron de estos grupos nuestros, y que fuimos los tres los encargados de canalizar, lamentablemente, ya voy a hablar de eso enseguida, no se materializaron en ese tránsito que tuvo el anteproyecto hasta la llegada al Congreso. Nadie sabe quién aplicó la tijera, ni en qué lugar se ocurrió, pero lamentablemente, y este es uno de los temas que voy a mencionar hoy. Y eso es lo que yo he tratado de cultivar toda mi vida. Me formé en un grupo, fuimos parte de una actividad que tenía lo intelectual, lo científico, pero también tenía lo social. Es decir, esas reuniones en la universidad los jueves a la tarde, a las 3 de la tarde, todas las épocas, cuando yo fui director del instituto también siempre se conservó, y eso nos ha motivado. Bueno, yo después creé los grupos de trabajo que me ayudaron en la redacción de diversas cosas que hemos publicado, y también parte de ese grupo de trabajo ayudó, porque si no, no hubiéramos podido en el tiempo que la academia nos pidió que hiciéramos este trabajo, no lo hubiéramos podido terminar tan rápido. Bien, esto como introducción y como agradecimiento, esa es la verdadera motivación, y tengo que decir de que gracias a la pandemia, a la cuarentena, yo despliego mayor actividad en la universidad de la que hacía desde que me jubilé, desde que me retiré, porque no hay curso en el que no me pidan, todos las comisiones de mi cátedra me piden que dicte alguna clase, de manera que estoy bastante ocupado, lo cual me hace sentir que todavía estoy vivo y que se puede hacer algo. Bien, vamos a hablar de reuniones societarias a distancia. Para ubicarnos dentro de este tema, lo primero que quiero señalar es que este es un tema pequeño, es un tema mínimo dentro del universo de los problemas que puede haber traído el COVID, y es un problema mínimo también dentro del derecho societario, pero de trascendental importancia, porque de la solución que se ha adoptado por ahora transitoriamente depende la continuidad de la actividad empresaria, depende, además de la continuidad de la actividad empresaria, la posibilidad de que no se interrumpa el curso normal de actividad institucional de una empresa, de una sociedad. Me estoy refiriendo a las asambleas, la consideración de los balances y de todas los documentos que deben ser analizados anualmente, la reelección de los directores, etc. Es decir, el tema en sí es simple, la trascendencia que tiene es inmensa. Y lo que yo quiero aprovechar, o ha sido el objetivo del trabajo que desarrollamos, juntamente con Alejandro Vergara y con María Victoria Marengo,
el objetivo de esto es señalar la trascendencia que la tecnología tiene dentro del derecho, cuánto nos ha afectado, cuánto nos ha beneficiado, y cuánto de esto es lo que tenemos para el futuro, cuánto de esto ha llegado, y ese es el objetivo principal del desarrollo de esta exposición. En primer lugar, para ubicarnos dentro del tema, quiero decir cuáles han sido, refrescar cuáles han sido las fases del desarrollo tecnológico en los últimos apenas 30 años en nuestro país y cómo eso ha incidido en nuestra vida. En primer lugar tenemos el fax. El fax es un invento del siglo XIX. Se transmitieron imágenes a través de métodos inalámbricos antes de que se inventara el teléfono, pero realmente se patentó como tal por la compañía Xerox en el año 1964. En aquella época, transmitir una página en A4 demoraba aproximadamente media hora. Compárenlo a eso con lo que ha ocurrido 40 años después. Después, el fenómeno de Internet nació, como ustedes saben, como un instrumento de defensa en los Estados Unidos, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero se institucionalizó y tuvo una mayor expansión en el año 1970. Llegó a la República Argentina la primera conectividad en el año 1995. E inmediatamente en el año 95 se hicieron las primeras conexiones de correo electrónico, y recién la expansión en los buscadores y la presencia de todos los servicios que hoy brinda la red, se produjo hacia fines del siglo, aproximadamente el año 2000. Esto es muy importante para que nos ubiquemos en lo que pasó en el año 98. La telefonía celular es el tercer factor tecnológico que tenemos que tener en cuenta. Es un invento de los años 40, que alcanzó en el año 1957 su desarrollo en la Unión Soviética, con la primera red en el sistema que hoy conocemos de canales, y que tenía un alcance de 30 kilómetros. Pero la verdadera red recién nace en el año 1978 en los Estados Unidos de Norteamérica. Entre ese periodo, el año 2000, se fue perfeccionando esto que originariamente fue una comunicación inalámbrica. Algunos de ustedes podrán recordar cómo eran esos teléfonos que tenían, se llamaban ladrillos, era una valija difícil de transportar, los primeros que llegaron a nuestro país en los años 90. Y hacia el año 2000 sufrió esto una mutación inmensa, y que se fueron incorporando al teléfono una variedad de servicios que dejó de ser un teléfono y hoy es una terminal de computación portátil, en que para lo único que sirve es para no hablar por teléfono, sino para tener una serie de otras funciones y acceso. Y finalmente, el gran salto cualitativo se dio cuando a través de la telefonía celular se permitió la transmisión de imágenes, se sustituyó el tradicional sistema de fotografía por la digitalización y la transmisión inmediata en tiempo real desde cuando se obtenía la fotografía, con tiempo más tarde la música, con finalmente las películas, es decir, todos estos servicios de streaming que tenemos hoy, que no alcanzamos a veces a dimensionar la importancia del salto cualitativo tecnológico. La última generación de todo esto es el mensaje de texto, y por supuesto simultáneamente al mensaje de texto las comunicaciones visuales en tiempo real, Skype, Meet, Zoom y todos los otros servicios que ya conocemos. Hay una última etapa en todo esto, que es lo que se denomina inteligencia artificial, en quinto lugar. Esto se denomina machine learning en inglés, que es el origen de esta locución, y de lo que se trata acá es de la predicción mediante algoritmos de resultados en todas las actividades. Esto es un desarrollo que comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de las teorías de los juegos en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, y alcanzó una evolución inmensa con el correr de los años, tanto que ha habido 7 premios Nobel recibieron en economía por distintos, del último es Bauman, de hace poco tiempo, en la evolución que ha tenido la teoría de los juegos
en la incidencia en la vida económica ha sido tan grande que obtuvieron esos reconocimientos quienes elaboraban la teoría. Hoy el mayor uso que tiene es una técnica de ventas, que es la posibilidad de predecir resultados mediante algoritmos, y que todos la sufrimos o la experimentamos cuando entramos a un sitio, visitamos una página de algo que nos gusta, y a los 10 minutos tenemos el bombardeo de todas las ofertas de las cosas similares que nos pueden interesar. Bueno, esa es la inteligencia artificial en su mayor aplicación hoy. Pero tiene muchísimas otras aplicaciones, y el sistema de predicción de resultados a través de los algoritmos tiene un gran desarrollo en el campo del derecho. Hoy es un mecanismo de auxilio en la búsqueda de precedentes, en la búsqueda de doctrina, además de servir como mecanismo auxiliar. Hay estudios muy avanzados en los cuales se pretende sustituir el razonamiento jurídico por la actividad de la predicción del algoritmo. En Estados Unidos ha habido una experiencia en el estado de Alabama para la aplicación de penas a personas condenadas por un jurado, que la aplicación de penas se hacía a través de un mecanismo de esta naturaleza. Después un fallo de la Corte Suprema lo revirtió y se volvió a la determinación a través de los jueces. Y también dentro de esta inteligencia artificial hay lo que se llama el Big Data, que es el último eslabón de toda esta serie de progresos tecnológicos que nos hemos beneficiado y hemos tenido en todos estos años, y que es la determinación mediante acumulación masiva de datos de las posibles conductas humanas. Es decir, en esa gran nube donde se alojan toda la cantidad de datos, y a través de la inteligencia artificial, de la predicción con los algoritmos, se puede predecir resultados en distintas conductas humanas. Por ejemplo, fue vital, como todos saben, en la elección del último presidente de los Estados Unidos. Es una base de datos de todos los ciudadanos del planeta. El ejemplo de esto, ustedes lo pueden haber escuchado en estos días en los informativos, es que a través de Google se puede entrar en una aplicación en la cual se puede rastrear la permanencia de los individuos en sus hogares y el traslado de su casa hacia otros lugares, para poder determinar si se cumple o no con la cuarentena. Y esto se hace por una información que se transmite a través de los celulares, estemos o no, hayamos o no dado el consentimiento para que esa información se transmita. Esto es sumamente importante que lo sepamos, ¿no? Y este sistema de geolocalización es útil por una parte porque indudablemente puede determinar las áreas de confinamiento, de contagio y los posibles aislamientos, pero al mismo tiempo genera una invasión dentro de la privacidad de la vida humana, que es todo un tema muy importante a discutir en otra clase, no en esta. Eso, como decía Kipling, es otra historia. Conclusión de todo esto. ¿Qué ha producido la tecnología en nuestra vida? Todo esto. Primero, hay un cambio en la modalidad de vida. El segundo tema es que pareciera, aquellos que tenemos más de unas décadas de vida, pareciera que hemos vivido toda la vida con estos adelantos. Los chicos jóvenes que están acá, los que tienen menos de 30 años, nacieron con un teléfono en la mano y con un chip incorporado dentro de su cerebro. Pero nosotros, que hemos tenido que transitar de los sistemas analógicos a este adelanto digital, lo hemos hecho en algunos momentos traumáticos, ¿no? Pero prácticamente sin grandes dificultades. Y hoy parece que hemos vivido toda la vida con esto. Yo les quiero recordar a todos los que tenemos algunos años, que hace 30 años escribíamos en máquinas manuales, que todos dactilografiamos nuestra tesis de doctorado haciendo equilibrio para que el párrafo de arriba tuviera el suficiente espacio que nos permitiera dejar las notas. Imagínense hacer eso hoy cuando la computadora lo hace automáticamente. El mecanismo de las comunicaciones que nos permite esta reunión, que
que de otra forma estaríamos verdaderamente confinados y verdaderamente aislados. La influencia en los negocios, la influencia en la medicina. La telemedicina hoy se nutre de todos estos elementos, especialmente el Big Data, en la cual en esa base de datos hay todos los antecedentes de los posibles casos que se pueden haber producido en el mundo, y el médico lo único que tiene que cotejar es el resultado del análisis con eso para tener una mayor certeza en la predicción que puede transmitirle a su paciente. Y finalmente lo que mencioné en el campo del derecho. Con respecto al campo del derecho, yo escuché en el mes de febrero, el mes de enero de este año, una conferencia del rector de la Universidad de Tel Aviv, que es un destacado jurista, Ariel Porat, en la cual hay un departamento íntegro en la Universidad de Tel Aviv, en la cual están estudiando un mecanismo de sustitución del razonamiento judicial para ser aplicado a través de todos estos adelantos tecnológicos, especialmente el sistema de predicción que mencionaba antes con los algoritmos. Bien, este es el momento en que nos encontramos con este estado de evolución de la tecnología y de la ciencia. Para tener en cuenta, el adelanto tecnológico es inevitable, debemos vivir con él y debemos servirnos de él, y yo creo que el mejor uso que podemos hacer es que la información no nos abrume, que no nos llegue a sepultar en esa inmensa conjunto de información, sino que por el contrario, conservemos la capacidad de razonamiento, la capacidad de elección, que no se pierda la posibilidad de la actividad humana, para que hagamos el mejor uso y los mejores resultados de todo esto que se nos brinda a través del sistema. Antes de ingresar ya propiamente a la parte jurídica de este tema, les quiero contar una anécdota que yo viví hace muchos años. En Córdoba, hace 50 años, se instaló la primera empresa de computación que brindaba estos servicios de computación, y tuvimos la suerte de estar cerca profesionalmente. Uno de los ingenieros se ausentó del país y se fue a Silicon Valley, que en ese momento recién empezaba, y muchos años después, yo diría, hará 40 años de eso más o menos, me lo encontré de vuelta. Él volvía a la Argentina, no me acuerdo si de paseo o qué, sentado en el lugar al lado del avión. La cuestión es que nos reconocimos en la conversación, le pregunté qué hacía, me contó, me describió parte de esto, y yo lo escuchaba como si fuera un viaje al futuro, ¿no? Una novela de ciencia ficción. Traía en la mano un reloj digital, tenía este tamaño más o menos, tenía los números inmensos, pensaba desarrollarlo aquí en Córdoba, yo compró uno de los primeros, y se me ocurrió preguntarle, dígame, ¿cuál es el límite de todo esto? Algo así como, ¿hacia dónde vamos? Me dijo, mire, el límite para el desarrollo tecnológico es la imaginación. No tiene límite. Y la verdad que en esta enumeración de las 5 o 6 fases que yo hice recién, no tiene límite. Es decir, no hay posibilidad de que esto en algún momento se interrumpa. Va a haber todavía novedades inmensamente más grandes de aquellas que he señalado, y que nos van a sorprender como nos han sorprendido el streaming, la música, la posibilidad de poder predecir qué pieza se está ejecutando en un determinado lugar simplemente haciendo un clic dentro de nuestro teléfono. Bien, conté esto porque me parece que está muy ligado al tema que vamos a desarrollar hoy. Reuniones societarias a distancia. Las reuniones societarias a distancia es el ejemplo de esta evolución tecnológica proyectada sobre el mundo jurídico. Si no hubiéramos contado con una solución de estas características, las sociedades, las personas jurídicas en general, habrían tenido una inmensa dificultad para continuar operando durante los confinamientos con motivo de la pandemia del COVID-19. Y las relaciones societarias no escapan a la imperiosa necesidad de acudir a los beneficios que aportan los recursos tecnológicos, estos recursos tecnológicos que se aportan a la humanidad, y la comunicación a distancia cobra así un gran protagonismo.
Esto no quiere decir que vaya a sustituir las relaciones humanas, sino que creo que esas otras hay que preservarlas. Voy a volver sobre esto al final de mi exposición, pero lo que sí tengamos en cuenta, que así como esta reunión no se hubiera producido si no contáramos con todos estos beneficios, si no tuviéramos la posibilidad de mantener esta actividad comunitaria e intelectual que se desarrolla a través del instituto, tampoco las empresas, tampoco las sociedades podrían estar operando si no contáramos con estos instrumentos, que realmente son instrumentos de última generación, de las últimas semanas, podemos decir, los últimos meses, de los últimos años. ¿Cuál fue la primera introducción de este tema en el derecho argentino? Esto se introdujo en el derecho argentino en el proyecto de Código Civil del año 1978, en el proyecto de Código Unificado. En el artículo 163, que era el que regulaba este tema dentro del título de las personas jurídicas, constituye el antecedente del actual artículo 158 del Código Civil sancionado en el año 2015. ¿Cuáles fueron en la Comisión del 98 los antecedentes de derecho comparado que se tuvieron en cuenta para poder redactar esa norma? En primer lugar, el antecedente más importante que tenía la Comisión era el Código Civil Italiano unificado del año 1942. En el Código Civil Italiano del 42 hay una serie notable de progresos, menos este tema. Este tema no estaba tratado ni en el 42 ni en las sucesivas reformas que tenía al final del siglo pasado. Tanto que este tema se introduce recién en el Código Civil Italiano en el año 2003 con la reforma al artículo 2370, cuarto párrafo del Código. Segundo fuente de antecedentes que teníamos nosotros en la Comisión era el Código Civil francés. El Código Civil francés tenía 3 normas, de las cuales ya los franceses, ustedes saben que los franceses fueron los primeros que tuvieron asociada al teléfono lo que hoy se llama la venta de servicios, ¿no? Venta de entradas de cine, espectáculos, el pago de servicios, etc. Todo eso en Francia funcionó desde la década del 80, mucho antes del desarrollo de los ordenadores en la forma que los conocemos nosotros. Y en el Código Civil francés, el artículo 1366 prevé que el escrito electrónico tiene la misma fuerza probatoria que el escrito en soporte papel. El artículo 1367 del Código Civil francés indica que la firma es necesaria para perfeccionar el acto jurídico que identifica a su autor. Y en el documento electrónico es un sustitutivo de la firma. Lo que el instrumento electrónico del Código Civil francés revela es que tiene que haber un medio técnico que permita identificar la procedencia y la fiabilidad en la procedencia del emisor del acto con relación al acto y garantizando al receptor la ligazón que haya en la generación de ese acto. La firma electrónica garantiza la identificación de la persona, pero la firma electrónica se incorporó muchísimos años después de estas previsiones originales. El doctor Márquez hace pocas semanas y ha escrito un trabajo extraordinario sobre este tema, Fernando, sobre el valor del documento digital, cómo está recogido en nuestro código, que el documento vale aún sin firma, el valor de la firma electrónica, el valor de la firma digital, etc. De manera que yo les recomiendo esa clase que fue magistral, dictada por el doctor Márquez, y al mismo tiempo el trabajo que va a ser publicado en pocos días, entiendo, en la ley. Tampoco acá había nada sobre las reuniones societarias. Tercer elemento que se tenía en cuenta era el Código Landes. El Código Landes es un código civil unificado, era el único código civil unificado después del 42 que hubo en Europa. Es un código que se comenzó a redactar en los años 80, se hizo por partes, empezaron por el derecho de familia, la parte general. Bueno, la última parte que se redactó es el de los contratos
y el de las personas jurídicas. Y en el título de los contratos hay un avance mucho más grande todavía del que existe en el derecho francés sobre la forma en que se puede perfeccionar un contrato electrónico. Es decir, fue el pionero, diría yo, de todas las legislaciones que he podido examinar, fue el pionero en lo que hoy se llama el e-commerce. Es decir, la oferta, la aceptación, el clic, todos esos elementos, por supuesto con perfección. Pero eso terminó de redactar en el año 91, más o menos, y desde entonces, por supuesto, ha tenido todas las modificaciones de los avances tecnológicos. Para el que le interese el tema, está en el artículo 6, parágrafo 227A del código holandés, y que el código holandés no tenía disposiciones para la reunión de instancia, no las tiene hoy tampoco. Por supuesto, como ustedes saben, ninguno de nosotros hablaba holandés, flamenco. No, les cuento esta anécdota. Ortega y Gasset, cuando tuvo que estudiar a Kierkegaard, el famoso filósofo danés, no tuvo mejor idea de que ir a leerlo en el original. Entonces, antes de estudiar a Kierkegaard, estudió danés, este hombre que era multifacético y políglota, y después escribió todos sus ensayos sobre el existencialismo. Nosotros no hicimos esa proeza. Teníamos la suerte de tener contacto con quien era el abogado general del Estado, que era el redactor del código, a través de una actividad que se desarrollaba en UNIDROIT, en donde hacíamos una investigación sobre la franquicia. Y entonces este hombre nos proveía, porque no existía una traducción tan fiable, tan buena como la que hoy se puede obtener en Internet en el sitio del Reino de Holanda. Y finalmente teníamos el Código de Quebec. El Código de Quebec es el único que tenía una referencia de estas características. Y el Código de Quebec, en el Código Civil, hay una previsión, en el artículo 344 del Código de Quebec, en donde textualmente dice: los administradores pueden, si todos están de acuerdo, participar en una reunión del Consejo de Administración, ayudándose de medios que les permitan a todos los participantes comunicarse inmediatamente entre ellos. Esta norma existe en Canadá desde el año desde 1990, desde que sancionó el código. Y después, la ley de sociedades anónimas tiene dos disposiciones muy similares, en los artículos 137 y 175, uno referido a las reuniones de directorio, la otra referida a las asambleas. Y las exigencias son exactamente las mismas de las que tiene el Código Civil de Quebec. Bueno, en base a esa norma, la comisión, quienes teníamos la responsabilidad de preparar el título de las personas jurídicas, que es prácticamente el mismo título que se trasladó al Código Civil, era mucho más amplio. La comisión después decidió reducirlo. Yo sufrí una gran depresión por eso, porque habíamos redactado prácticamente toda una parte general sobre las personas jurídicas, y eso quedó a mitad de camino, porque se tenía miedo que el código, que después no se sancionó, de todos modos, no tuviera recepción por la resistencia a la invasión que iba a haber del código en la materia societaria. Es decir, esto de las quintas en las cuales cada uno defiende lo suyo, sigue siendo vigente en nuestros días, como conté recién en lo que pasó en el 2015. Pero lo cierto es que se hicieron una serie de normas generales que son muy parecidas a las que hay a partir del artículo 140 del Código Civil Unificado, y entonces se introdujo en aquel artículo 163 que había en el año 98, se introdujo una norma muy parecida a la que hay hoy en el artículo 158. ¿Qué prevé hoy el artículo 158? Después volvemos un segundo sobre cómo se incorporó el viejo artículo, la norma del proyecto. El artículo 158 hoy nos dice, lo voy a leer: en ausencia de previsiones especiales, rigen las siguientes reglas.
Si todos los, el inciso A, deben participar del acto, lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando los medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscrita por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. Resumiendo, el consentimiento previo de todos los que deben participar en la asamblea o reunión del órgano de gobierno. Todos. Segundo, el uso de un medio que permita a todos los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. En tercer lugar, el resultado de ese acto tiene que ser transcripto al acta, artículo 73 de la Ley de Sociedades, con la firma del presidente y otro administrador, en el cual se indique la modalidad de comunicación adoptada. Y finalmente, guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. Lo importante, a mi juicio, de recordar esto, es que en el año 98 no era la misma redacción la que tenía el artículo, sino que por el contrario, lo que decía es, debiendo guardarse el soporte en el cual... Quiero hacer una pequeña paréntesis para hablar del soporte. Cuando se trajo esta propuesta al seno de la comisión, les tengo que confesar de que hubo gran resistencia. Es decir, nuestra deformación intelectual, la que todos tenemos nosotros, la forma, lo estricto, lo conservador, conspiraba contra esto que era revolucionario. ¿Por qué hice toda la introducción y señalé que en el año 95 hubo la primera conexión de Internet y que en el año 98 no todo el mundo tenía una cuenta de correo electrónico y que todavía no existía Google en ese momento? Porque esto era de ciencia ficción tratar de introducirlo, hace apenas 22 años, tratar de introducirlo en un texto jurídico. Bueno, después de muchas deliberaciones se llegó a la conclusión de que el mundo que venía era el que un socio estaba en China, el otro en Estados Unidos, el otro en Europa, había que adoptar la decisión y no se podía esperar la citación de la reunión de directorio con 5 días de anticipación y que tuvieran que venir a reunirse aquí en Córdoba para levantar la cosecha de soja, que había que venderla para poder obtener un buen precio en ese momento. Es decir, eso fue muy fácil de entender. Y entonces se introdujo esta propuesta. Cuando se introdujo la propuesta, la primera discusión que se tuvo era cómo se iba a denominar esto. Entonces, las propuestas fueron de las más diversas. Documento electrónico, documento digital, instrumento electrónico, en fin, había las más diversas. Y lo cierto es que en la discusión grande que había sobre encontrar una denominación que fuera aceptable para esto, el doctor Jorge Alterini, que como ustedes saben era un gran profesor de derechos reales y además un hombre de una vasta cultura jurídica y que recientemente nos ha dejado, el doctor Alterini en un momento de lo más álgido de la discusión dijo, pero si la solución está en un término que nosotros utilizamos, dice, hoy para la relación de un derecho real entre el título y lo que se inscribe, hablamos del soporte papel. Dice, entonces acá lo que tenemos que utilizar es el soporte digital, informático. Entonces, todo esto de documento, etcétera, se sustituyó por la palabra soporte. Y después de muchas deliberaciones, aunque les parezca a ustedes increíble, esto no fue cuestión de un día, sino de muchos días, ya estábamos de acuerdo en soporte digital y otros discutían en electrónico y otros, el soporte no me acuerdo cuánto. Vino de nuevo Alterini y dijo, hay que suprimir cualquier calificación, hay que suprimir cualquier aditivo, hay que dejar soporte, porque lo que escribamos hoy en 10 días va a ser obsoleto, y tenía razón. La palabra soporte sin ninguna calificación es lo suficientemente amplia como para poder abarcar cualquiera de las modalidades o de las sorpresas que nos puede dar la ciencia ficción en el curso del tiempo. Y tanto ello es así que el artículo 158 no utiliza hoy la palabra soporte, sino que tiene todavía un concepto más amplio, debiendo guardarse las constancias, indicándose la modalidad adoptada. Es decir, se prevé todavía la posibilidad de que soporte quede obsoleto. Yo creo que soporte es lo suficientemente jurídico
como para que lo entendamos todos, y que el soporte acá va a ser la oposición al soporte papel, que es el método tradicional de la instrumentación de los documentos. Pero al margen de eso, me parece que la terminología que adoptó la ley 26.994 en el artículo 158 es muy correcta y está en consonancia con aquello que se había proyectado en el año 98. ¿Se dan cuenta? Hace 22 años, cuando una sola legislación en el mundo lo contemplaba, en la República Argentina se trató, por lo menos se estudió el tema, de tratar de incorporarlo a nuestra legislación. 3 años más tarde, y no sabemos si tenía alguna relación con esto que se había proyectado, porque no nos consta que hubiera habido ninguna relación, las sociedades que hacen oferta pública, a través de la Comisión Nacional de Valores, se proyectó un decreto que se llamó el Régimen de Transparencia en la Oferta Pública, que es el decreto 677 del año 2001. Y ese decreto, que es el decreto de la gobernanza y de la transparencia, contemplaba 2 situaciones en las cuales se podían hacer las reuniones a distancia, tanto las de directorio como de asamblea, con distintos requisitos, exigencias, etc. Y esto fue recogido exactamente igual por la Ley de Mercado de Capitales, la 26831, cuyo artículo 61, en el inciso primero, habla del órgano de administración, en el inciso segundo se refiere al órgano de gobierno. Lo que la Comisión Nacional de Valores prevé, y ya nos vamos introduciendo un poco más en el tema, es que para poder realizar estas reuniones a distancia tiene que haber una previsión estatutaria. Es la misma exigencia que tiene el artículo 158 en su parte, en el encabezamiento, que no he leído, y es que la norma esta que acabo de señalar del 158 del Código Civil es una norma supletoria en caso que el estatuto no tenga una previsión especial. Acá la comisión funcionaba al revés. La Comisión Nacional de Valores, para que se pudieran celebrar reuniones a distancia, tenía que haber previsión estatutaria para el directorio, para las asambleas. Y la norma supletoria que podrían aplicarse a las sociedades que cotizan en bolsa es también el artículo 158 desde el año 2015. Pero esto no era así desde que se sancionó la ley de mercado de capitales. ¿Qué pasó? Y me adelanto a lo que es el tema central de esta exposición. La Comisión Nacional de Valores tuvo que dictar el 5 de abril de este año una resolución general en la cual permite las reuniones a distancia durante la emergencia sanitaria, que habilite su uso aun cuando no esté específicamente contemplado en sus estatutos. Es decir, hubo que dictar una norma transitoria para poder superar el confinamiento, el distanciamiento, etc. ¿Qué pasa con las sociedades de responsabilidad limitada? Las sociedades de responsabilidad limitada, el tema, excepto las que tengan que registrar actos en la Inspección General de Justicia de la Nación o en la Dirección de Personas Jurídicas de nuestra ciudad, en las cuales las normas reglamentarias que vamos a ver enseguida les pueden resultar aplicables, la ley de sociedades tiene algunos mecanismos en los cuales tanto la gerencia cuanto la reunión de socios pueden llegar a adoptarse decisiones a través de consultas escritas, a través de documentos firmados de distintas formas, en la cual se exteriorice la voluntad de los socios o la voluntad de los gerentes y facilitar el desarrollo de la actividad. En las sociedades por acciones simplificadas, concede a ambos órganos societarios la ley esta que está tan vapuleada y tan cuestionada en este momento en los ámbitos más diversos, tanto en la Inspección General de Justicia de la Nación y en el Congreso, con esta media sanción que ha tenido. En fin, esa es otra historia también. Pero las sociedades anónimas simplificadas concede a ambos órganos, a los órganos societarios de administración y los de gobierno, la posibilidad de celebrar la reunión de socios fuera de la sede y además toda la digitalización que es de la esencia del funcionamiento de las sociedades anónimas simplificadas. Bien, ¿dónde
estamos ubicados cuando tenemos que hablar de reuniones a distancia dentro del ordenamiento societario. En las sociedades por acciones y en las sociedades en comandita por acciones, nuestra Ley General de Sociedades contiene las siguientes previsiones. En primer lugar, el artículo 233, el cual dispone que la Asamblea debe reunirse en la sede o en el lugar que corresponda a jurisdicción del domicilio social. El artículo 158 del Código Civil, que estaba examinando recién, que puede actuar como norma supletoria, por el orden de prelación de las normas que tiene el artículo 150, que habla de la ley especial, del contrato, etc. Y finalmente dice, si no hubiera ninguna de esas otras posibilidades, se aplican las normas de este código, sería la norma en que si todos están de acuerdo, se puede celebrar la reunión por un medio digital a distancia, y entonces el artículo 200, la disposición del artículo 233 cede, porque indudablemente no todas las personas tendrían que estar dentro de la jurisdicción, en una interpretación racional, digamos, razonable, de la previsión del 158. También supera el escollo del artículo 193 sobre el domicilio, y el grave problema que tenemos con el artículo 158, y esto me hago cargo porque en aquel momento de la transposición del Código de Quebec al proyecto del Código Civil, allá decía de administración, acá se puso solo de gobierno, y esto es una falta imperdonable porque se debía haber puesto de administración y de gobierno, y que contemplara ambas situaciones. Entonces me preguntan a mí, ¿por qué esto se pasó? Bueno, son estas cosas que se pasan, yo creo que no hay otra explicación, pero creo que tengo una explicación, y es que nosotros solo vimos el Código Civil de Quebec y no fuimos a examinar la Ley de Sociedades Anónimas. En eso estoy seguro, porque la Ley de Sociedades Anónimas yo la conocí, por lo menos en lo personal, muchos años después del año 98. Entonces, el tema de todos es un tema que nos va a hacer ruido en el desarrollo de este tema en unos minutos. Bien, ¿qué pasó, antes de que entremos a nuestro país, qué pasó en el derecho comparado desde que se proliferó la pandemia y desde que se decretaron prácticamente simultáneamente en todo el mundo, a partir del mes de marzo, el confinamiento o la cuarentena obligatoria, especialmente en los países centrales europeos y en algunos países de Asia? En España, la Ley de Sociedades de Capital contiene una norma en la cual se podían realizar reuniones a distancia siempre y cuando hubiera previsiones en los estatutos. Se dictó un Real Decreto en el 1 de abril del año de ahora 2020, en la cual se habilitan las reuniones y a distancia y la adopción de acuerdos, aún en el supuesto que no estuviera contemplado en los estatutos. En Francia, donde no hay ninguna disposición al respecto, ni en el Código Civil, ni en la Ley de Sociedades Anónimas, es decir, el Código de Comercio, perdón, no en la Ley de Sociedades Anónimas, también se dictó la Ordenanza 321 del 25 de marzo de este año, en la cual permite temporalmente reuniones cerradas, facilita el uso de consultas escritas, generaliza el uso de llamadas de conferencia y conferencias audiovisuales a todos los grupos, y elimina la condición de la cláusula de los estatutos o regulaciones internas y permite que se puedan celebrar la asamblea. En Italia tienen una previsión, como dije antes, en el artículo 2370, cuarto párrafo del Código Civil italiano, en donde se permiten las reuniones a distancia, y dice además que quienes hayan participado, es muy importante esta redacción del Código Civil italiano, y la van a tener que tener en cuenta en los estudios posteriores que se hagan de este tema para una eventual reforma, porque dice, se considera que todos los que han participado en la reunión virtual es como si hubieran estado presentes en la reunión, tanto para el directorio como para las asambleas. Bien, el decreto del 17 de marzo dice exactamente lo mismo. Aunque no esté previsto en el estatuto, aunque no
no existan disposiciones internas en que los socios estén de acuerdo, se pueden celebrar las reuniones a distancia. En Grecia está prohibido realizar reuniones a distancia directamente, está prohibido en las leyes de sociedades, en las leyes de personas jurídicas. Sin embargo, el 20 de marzo, el gabinete dictó una norma de emergencia que feneció el 30 de junio, en la cual se permiten las reuniones a distancia. Bueno, Grecia ya ha salido del confinamiento, aparentemente ellos han superado el problema, o por lo menos es lo que dicen para recibir el turismo en las islas, de manera que la norma no se ha prorrogado. En Chile, la situación es prácticamente la misma, y la Superintendencia de Valores y Seguros dictó una norma de carácter general el 13 de enero del 2010, autorizando a los sistemas de votación mediante votación por dispositivos electrónicos. Pero eso tenía que estar previsto también en los estatutos. Con lo cual, el 18 de marzo de este año, la misma Superintendencia de Valores dictó otra norma de carácter general, en la cual se superan los escollos que tiene la limitación estatutaria y se permiten las reuniones a distancia, con distintas modalidades que no vamos a detener. En el Uruguay, nuestro amigo Olivera García y la doctora Alicia Ferrer presentaron por el Instituto de Derecho Comercial de la Universidad de la República, presentaron un proyecto al presidente Lacalle, y esto se derivó al Senado, para modificar algunos aspectos de la legislación comercial en la que se contemplaran estas situaciones, porque la ley de sociedades y las disposiciones de las personas jurídicas en el Código Civil no contemplan situación. Y en el Uruguay ocurrió algo digamos, simpático, algo que realmente habla bien de los uruguayos. Los uruguayos salieron rápidamente de la crisis. Tanto es así que prácticamente están regresando a la normalidad con algunas restricciones. Entonces no faltó algún senador comedido que diga que era innecesario sancionar esto, cuando en realidad si se hubiera sancionado y con carácter permanente sería un progreso, tanto para las épocas de pandemia o para las épocas de restricciones en la libertad ambulatoria, cuanto para el futuro. En los Estados Unidos esto existe hace muchísimo tiempo. De los 50 estados he tomado el de Delaware, que es el más popular, y en el de Delaware hay la posibilidad de realizar sesiones de directorio, y esto existe hace muchísimos años, sin necesidad de que haya previsiones en los estatutos, aunque todos los estatutos lo repiten mecánicamente, y esta es la disposición que funciona. En Israel el tema fue bastante más laxo, porque el organismo de control de las sociedades que cotizan en bolsa entendió de que no hay problema que las corporaciones se celebren en reuniones de accionistas, ni siquiera se dictó una resolución, sino que interpretando las normas generales de funcionamiento, lo que es razonable, es decir, el mundo ha evolucionado hasta este lugar y no podemos estar con el cartón y, como yo digo, la deformación intelectual que es el apego a las viejas formas. En Suiza ocurrió algo muy curioso. En Suiza, que se puede decir que es el país que tiene un avance tecnológico, un desarrollo intelectual, sus empresas son multinacionales con proyección en el mundo entero, tuvo un confinamiento muy acotado, pero lo cierto es que solo en algunas sociedades se permitió, en algunas sociedades cerradas, se permitió las reuniones virtuales por teleconferencia, y en las sociedades anónimas, especialmente en las que cotizan, se continúa con el régimen de fondo anterior. Es decir, los suizos que han progresado tanto en la historia de la humanidad y que están tan avanzados, lo vieron el Código Unificado de las Obligaciones antes del Código Civil, en el año 1906, en materia jurídica tienen adelantos. En esto han demostrado un conservadurismo similar al que podríamos tener algunos de los burócratas en nuestro país. Es un tema para reflexionar, pero lo cierto es que Suiza ya salió de la restricción, de manera que el tema no se va a volver a reeditar,
pero llama la atención la forma en que reaccionaron. En Alemania hay normas del 27.3 del 2020 exactamente con las mismas características. Las exigencias son que haya transmisión en vivo, que los accionistas estén posibilitados de intervenir y que el presidente y el notario deben estar físicamente presentes en el lugar de celebración de la asamblea. Esta es la única de todas las legislaciones que exige un notario, porque las demás, presidente, otro administrador, como nosotros, el notario. Eso en nuestro país, lo digo de paso, tiene una serie de dificultades. Los notarios en general, los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se están negando a certificar la presencia en las reuniones virtuales, porque sostienen de que no lo ven, no lo sienten, no lo tocan, en fin, vamos a tener que superar culturalmente unas cuantas barreras si es que queremos tener una constatación de esta naturaleza, aunque como varias veces ha dicho el doctor Fernando Márquez, el medio digital utilizado para guardarlo es mucho más fidedigno e imposible de ser tergiversado como sean sus falsificado, perdón, no tergiversado, escritura, documentos, papeles, etcétera, libros de comercio, etcétera. Se contaba en mi época de estudiante que había especialistas que hacían no solo la reproducción del libro de comercio, sino que también dibujaban los dibujos estos que hay en los márgenes, no en los márgenes, en los cantos del libro, para que sustituyendo las hojas fueran exactamente a las originales. Yo nunca lo vi, pero me acuerdo que eso era en la Facultad de Ciencia Económica alguna de los comentarios. Bueno, y Holanda tiene una previsión de carácter similar, pero sin presencia física y sin notario. Bien, ¿dónde estamos en el derecho argentino? Además de las normas limitativas que señalé hace unos minutos. Primero tenemos el artículo 73 de nuestra Ley de Sociedades, que es la que establece los requisitos para la redacción del acta. Es decir, en la redacción del acta contiene una serie de previsiones en las cuales lo que se está atestiguando allí es la presencia física de las personas, con quienes son los responsables que tienen que suscribir el acta, etc. El artículo 329 del Código Civil permite sustituir los libros de comercio, excepto los libros, perdón, esto es también arrastre de la vieja escuela. Permite sustituir los libros, excepto el inventario y balance, por medios mecánicos, magnéticos o electrónicos. El libro de actas también creo que está incluido dentro de esta posible sustitución, y por la aplicación supletoria del Código Civil, esto es aplicable al artículo 73 de la Ley de Sociedades. También, según el Código Civil, se puede utilizar la firma digital, la firma electrónica, dice el código, pero bueno, la firma digital, con la ley de firma digital que existe desde el año 2001 en nuestro país, la ley 25.505, también es susceptible para darle esa relación fiable que decían los franceses entre el emisor del acto y el acto que se pretende oponible. Y la única exigencia que impone el artículo 329 es conservar el registro en microfilm o digital. Después tenemos otra norma que ha modificado nuestra Ley de Sociedades Comerciales, que es primero el decreto de simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la nación, que se tradujo finalmente en la Ley 27.444 del año 2018, y que ha modificado el artículo 61, el primero del título de la contabilidad en nuestra Ley de Sociedades, y establece que se puede prescindir de las formalidades exigidas por los artículos 73 y algunos otros, es decir, de esas formalidades, a condición de que se lleven los libros societarios y contables por registros digitales mediante registros que tengan fiabilidad, que puedan accederse por todos los interesados y con una serie de requisitos. En la Ley de Sociedades Anónimas Simplificadas también hay una
una previsión de idénticas características en el artículo 58, y finalmente, vuelvo a reiterar, la presencia de la firma digital para los actos que no queden registrados dentro de estos instrumentos, los cuales, aquello que decía el Código de Comercio y los comprobantes que lo respaldan, tienen que estar de alguna manera demostrándose que el emisor de ese documento responde a la persona que lo emitió. La firma digital, la firma electrónica sirve a estos fines. Bien, y entonces entramos en la última etapa. ¿Qué ha pasado en el derecho reglamentario en nuestro país? Derecho reglamentario, como todos nosotros sabemos, especialmente los provincianos lo tenemos perfectamente incorporado dentro de nuestra idiosincrasia, es un derecho no reservado, un poder no delegado a la nación, que nos permite tener el poder de policía. Así organizamos nuestras policías, que a veces se extralimitan y restringen la libertad ambulatoria y crean aduanas dentro de nuestro país para circular, especialmente con motivo de la pandemia. Lo digo de paso, no tiene nada que ver con esto. Dictamos nuestros códigos de procedimiento y también tenemos el contralor de las personas jurídicas. En el orden nacional, la ciudad autónoma, la jurisdicción federal, es una provincia más, desde la reforma del 94, y comprende la ciudad de Buenos Aires, los territorios nacionales, que ya no existen ninguno, las islas del sur y la Antártida. Eso está a cargo de la Inspección General de Justicia. En cada provincia tenemos la Dirección de Personas Jurídicas. En casi todas las jurisdicciones de nuestro país, yo me voy a referir solo a dos, se han dictado normas para poder superar los límites que surgen de las leyes, de las disposiciones que he enumerado sucintamente hasta este momento. En el orden nacional se dictó primero la resolución 7/2015, que exigía previsión estatutaria para el órgano de administración. El de gobierno ya surgía de por sí del artículo 158. Esta previsión reglamentaria, a mi juicio, no ha traído ningún inconveniente y se ha venido utilizando durante todo este tiempo. Pero esta previsión reglamentaria, en alguna medida, excede a la exigencia del Código Civil, porque el Código Civil exige de que todos estén presentes. Y entonces, como eso se refiere únicamente al órgano de gobierno, me parece que la introducción a través de la actividad reglamentaria del órgano de administración, aunque digo esto, no trajo ningún problema, es un tema que después que pase la pandemia vamos a tener que volver a estudiar. Cuando ocurrieron las restricciones, se dictó la resolución 11 del 2020, que es muy similar a todas estas que señalé del derecho comparado. Y la resolución 11 de 2020 admite esta modalidad, aún en los supuestos en que el estatuto social no lo hubiera previsto. Y en segundo lugar, es una dispensa de carácter transitoria, dice expresamente la resolución, mientras dure la emergencia dictada por el decreto 297 del 2020 y sus eventuales prórrogas. Y permite tanto las reuniones de administración como las reuniones de gobierno, es decir, directorios y asambleas. ¿Cuáles son las provincias que adoptaron criterios similares al nuestro? A este. Santa Fe, que lo tenía previsto antes del aislamiento social, del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, y lo tenía previsto con carácter permanente. Es la única provincia que lo tenía antes del aislamiento previsto con carácter permanente. Misiones, Río Negro, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Catamarca, La Pampa, Tucumán, Salta, Chubut y Corrientes, con distintas modalidades han adoptado disposiciones de carácter similar. Y finalmente llegamos a nuestra Córdoba revolucionaria, nuestra Córdoba indómita, nuestra Córdoba rebelde, que tantas cosas
hemos hecho en el curso de la historia aportado a nuestro país, y como no podíamos ser menos, lo dictaron las autoridades de la inspección, la resolución 25/2020, en la cual es muchísimo más amplia de la de todas las otras provincias, es muchísimo más amplia que la resolución del orden nacional, porque comprende no solo los actos de directorio y de administración y de gobierno, es decir, directorio de asambleas, sino que además enumera cuáles son los requisitos de validez con una cierta precisión, y además contempla la fiscalización. Fíjense que contempla todos los supuestos, y además sostiene que no solo esto es aplicable durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo, sino que además esto se instituye con carácter permanente. Y los elementos caracterizantes de prácticamente todas las legislaciones reglamentarias provinciales son los siguientes. Primero, el uso de plataformas digitales de comunicación para su celebración. Segundo, el cómputo del quórum con la presencia virtual o en pantalla de los participantes según el modo de identificación y acceso determinado en la comunicación, en la convocatoria. Por supuesto, anunciar en la convocatoria, ya sea por edictos o por notificaciones personales, el medio que se va a utilizar para la deliberación. Un proceso de deliberación y de voto que permita a todos los participantes intercambiar ideas y manifestar su decisión en tiempo real por audio y video. Es decir, un sistema abierto y de acceso, y que el presidente de la deliberación no pueda, cuando alguien viene a protestar, cerrar la comunicación, como ha ocurrido en una reciente deliberación en otro orden en nuestro país. Y finalmente, la transcripción en el libro de actas correspondiente que indique el medio de comunicación seleccionado, los socios que participaron, el sentido de su votación debidamente firmado. Ustedes se preguntarán ¿para qué traje la enumeración de todo el derecho comparado? Que a veces es una gimnasia intelectual que solamente sirve para aplazar a alumnos en los exámenes. En este sentido tiene una importancia, a mi juicio, trascendental. Y tiene una importancia trascendental porque me consta que por lo menos las autoridades de Córdoba y las autoridades de la Inspección de Justicia de la Nación, ninguna estuvo en contacto con ninguno de los países que he enumerado, ni conocía esas disposiciones. Prácticamente fueron concomitantes la adopción de las resoluciones. Y es notable la similitud que hay en las exigencias, por supuesto con matices, pero esto que acabo de enumerar como los requisitos comunes están presentes en las 10 legislaciones que he citado, en los 10 decretos de emergencia en todos estos países. Es decir, que en la República Argentina se hicieron las cosas bien, y no solo que permiten superar las dificultades que trae el aislamiento, sino que además existe un conocimiento jurídico de los problemas esenciales, por lo menos en la materia societaria, así se está revelando, digno de mejor causa. Y de hecho, todos lo sabemos, los que de alguna manera estamos activos en la profesión, que esto ha sido un instrumento muy útil en estos 3 o 4 meses para decisiones muy importantes. Eso es lo que yo he examinado en torno a este tema. ¿Cuáles son las cuestiones pendientes que nos quedan? Las cuestiones pendientes que nos quedan es superar primero el límite del todos del artículo 158, que es una norma de fondo y que la actividad reglamentaria no puede, a través de disposiciones reglamentarias, superar. Inclusive, no sé si... tengo mis dudas, pero creo que sí es factible, con la previsión estatutaria dentro de los estatutos, superar el todo, porque todos los socios consienten que la celebración del acto a distancia se haga
con las citaciones por los medios tradicionales, es decir, los edictos o las comunicaciones personales, y que el acto pueda celebrarse no con la presencia unánime de todos, sino que se pueda realizar con el quórum necesario y que las decisiones se adopten por mayoría. Entonces, los temas que tenemos que superar, salvo que se encuentre un razonamiento más racional, más acertado que el mío, es que va a haber que hacer alguna modificación en el todos, que yo creo que ha llegado la época en que podamos tener las reuniones virtuales o las reuniones a distancia como norma general, que esto sea equiparable a las reuniones presenciales, que se puedan convocar por los medios tradicionales y que se puedan celebrar en la forma que se hacía tradicionalmente y que se haga en una reunión de características similares a las que hoy estamos manteniendo, que haya un medio de seguridad en el cual se guarde el soporte. Yo sigo aferrado a esa palabra que tanto me gusta, o el medio utilizado, y además ver de qué forma esto tiene que ser transcripto a los libros para poder dejar constancia, como lo exige tradicionalmente nuestra materia, que se instrumente. Bueno, hay muchísimos avances en esta materia también, porque existe una ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil del año 2018, que enumera como fundamentales los principios de no discriminación en las comunicaciones electrónicas, la neutralidad tecnológica y la equivalencia funcional, habilitar prácticamente lo mismo que se han instituido en todas estas reglamentaciones. Pero en alguna medida esto se pretende universalizar a través de esta ley, que esta ley modelo sirva de ejemplo para la legislación en cada uno de los países. Esto era lo que yo quería transmitir, y creo que la legislación de Córdoba ha sido pionera, porque contempló no solo la reunión a distancia, no solo permitió superar durante la pandemia, o permite superar durante el aislamiento, la restricción que derivaba de la presencia de los estatutos, etcétera, sino que también contemplaba lo que después vino a contemplar en la resolución del 1 de julio, la Inspección General de Justicia de la Nación, que es la fiscalización. Y la fiscalización, la norma de Córdoba es muy simple y muy sencilla: tiene que tener el inspector acceso, la misma posibilidad de acceso, y que nadie le cierre el grifo, por supuesto, la misma posibilidad de acceso que tiene cualquier socio o cualquier participante de la reunión, y establece los métodos en los cuales se puede requerir la presencia del inspector, o en los casos de los artículos 300 a 303, cuando voluntariamente la inspección en el uso del contralor permanente de la persona jurídica quiera participar de las deliberaciones. Hay que comunicarla con los 15 días de anterioridad, hay que hacer todas las formalidades, y permite superar la presencia, el problema de la presencia física. Última reflexión: ¿qué pasaría si hubiera una impugnación fundado en esta exigencia formal de que el todos, de que solo contemple el órgano de gobierno y no el de administración, la norma general, y si no hay previsión estatutaria, etc.? Yo creo que estamos ante un supuesto de fuerza mayor, estamos ante una situación inédita. Yo creo que en mi vida personal y profesional es la primera vez que tengo noción de lo que es la fuerza mayor. Hasta ahora siempre eran elucubraciones que podíamos hacer frente a determinadas situaciones extremas, pero ni los terremotos que hemos padecido, ni los cortes de luz, ni situaciones extremas que ha vivido nuestro país, guerras internas, ninguna es comparable a la verdadera fuerza mayor que hoy se exterioriza, que no era ni previsible y prevista no puede evitarse. Y entonces
yo creo de que una interpretación racional de esta norma reglamentaria, que a lo mejor en alguna medida ha excedido la legislación de fondo, tiene que ser convalidada por la jurisprudencia. Es decir, lo razonable es que esta solución extraordinaria que se ha encontrado rápidamente, y que es la misma que se exhibe en todo el derecho comparado. Estoy seguro que si seguimos buscando legislaciones, Alejandro y María Victoria, por favor, sigan buscando en el derecho comparado para poder abonar mi posición. Estoy seguro de que son razonables y son racionales. Lo único que no vamos a poder superar con todo esto es la presencia física. Es decir, la posibilidad de darle un beso a nuestros seres queridos, de abrazar a nuestros nietos, de abrazar a nuestros hijos, de estar presente. Esto no hay norma reglamentaria, no hay Zoom, no hay medio técnico, no hay avance tecnológico que lo pueda separar. Aunque haya llegado para quedarse y aunque nos beneficie en la vida de relación. Les tengo que confesar, el domingo yo he estado con mi hijo, después de casi 4 meses de no haberlo visto, y la congoja que uno siente en el momento de despedirse, el no poder darle un abrazo, y por la precaución que tomamos todos de estar a los 2 metros, ni siquiera un codazo, les aseguro que desde el punto de vista emocional me produjo este domingo pasado una sensación bastante rara. No me ha alterado totalmente, soy consciente de lo que estamos viviendo, pero les transmito lo que yo siento. Y para concluir, una historia que nos transmitió nuestro profesor de Derecho Procesal Penal, que era Alfredo Vélez Mariconde, y él nos enseñó, con un ejemplo muy claro, que había un crimen muy grave que ocurrió en Córdoba en los años 40, que la deliberación de los 3 jueces en lo que se llama Cámara de Consejo, es decir, en el momento que hay que adoptar la decisión, tiene que ser presencial, y que los 3 o los 5 o los 7 que integran ese tribunal colegiado tienen que estar allí, aún con sus posiciones disidentes, porque lo más probable que ocurra es que alguno que tenga la disidencia, sobre la base de la interrelación humana que hay en ese momento, pueda convencer y hacerlo cambiar de opinión al otro. En aquel caso que él citaba es que el doctor Antonio de la Rúa no pudo hacerles cambiar a ellos la posición para liberar al que se suponía que era el asesino de Marquita Stud, que es un caso muy históricamente tradicional, estudiado en nuestra provincia. Pero lo importante que quedó de aquella lección, y él lo decía con la misma vehemencia con que yo lo transmito, es que esto no se podía hacer ni por teléfono, ni a distancia, ni de ninguna otra forma, que sino en forma presencial. Por eso, a veces yo critico estas disposiciones en las cuales se permite que si hay mayoría en la decisión de una Cámara, se pueda hacer con 2 votos y se justifique la ausencia del tercer vocal que está enfermo o que está vacante el cargo. Sí, yo creo que la presencia total, aun cuando esto va en contra de la celeridad y la dificultad de los procesos y todo lo demás, es porque esta interrelación vital de las personas, presencial, es la que lleva a soluciones más justas, más correctas. Y lo mismo ocurre en materia societaria. Si hay que decidir comprar un inmueble, hacer una inversión, es muy probable que se pueda adoptar una decisión razonable en un ámbito como este en que estamos nosotros reunidos, pero sería mucho más efectiva, sería mucho mejor si estuvieran todos presentes. Y para ejemplo, qué mejor que la memoria de todos esos congresos de derecho societario que yo he referido todo el tiempo, de allí, de esa interrelación humana, que no hay Zoom y no hay reunión virtual que pueda superar, surgieron grandes cosas para el estudio, para la modificación de las leyes, para el progreso de nuestra asignatura. Bueno, la verdad que ha sido un placer volver a verles la cara a todos, que se las veía, pero le digo desde mi presencia oculta en el Zoom. Muchas gracias que me convocaron. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta que formula Eduardo Sima y también otra que está formulando Carlota Palazzo. Vamos a ir por orden. Sí, Lo que plantea el doctor Sima nos pregunta.
A través de medios virtuales, ¿se podría estar al mismo tiempo en varias asambleas? Desconozco si hay alguna otra normativa al respecto, aparte de la Resolución de Inspección de Personas Jurídicas 25 del 2020. La verdad que no me lo imagino, pero creo que no. Yo creo que yo creo que no se puede, porque así como presencialmente, esto sustituye lo presencial y no es un complemento. Entonces, podríamos estar en dos Zoom, tener ahora otra conferencia simultáneamente y estarla atendiendo, me parece que no. La vez que lo intenté, no escuché ninguno de los dos porque se superponen los audios. Claro. Yo creo que no, que no se puede, ¿no? No se puede. No. Un tema vinculado a eso, y concordando con vos, Horacio, desde el punto de vista jurídico y con la práctica con María Fernanda, es el secreto teóricamente de la deliberación. Teóricamente se pueden estar manejando temas relativos al secreto comercial de la empresa, no siempre se acepta, inclusive frente a algunos planteos de la minoría, deliberar sobre aspectos secretos, pero quiero comentar un caso, Horacio, de unas asambleas que se dieron el 31 de marzo. Estaban convocadas presencialmente, se realizaban el 31 de marzo después del decreto que prohibió o limitó el enclaustramiento. Yo estoy jubilado, pero dos colegas amigos que llevaban a cabo asambleas en cierta medida conexas en empresas diferentes, me consultaron y yo aconsejé llevarlas adelante con un protocolo de algunos presentes y otros ausentes. Las llevamos a cabo sin unanimidad, es decir, unanimidad en todas las resoluciones de los presentes, pero hubo un grupo que no estuvo presente y bueno, ha fenecido el plazo de impugnación y no se han impugnado. Y en inspección de sociedades se aceptó los criterios porque mezclamos el 158, que es referenciado por vos y con los antecedentes que has referido, con el artículo 2 del Código Civil y la prohibición de reunión, además del cumplimiento de los pasos obligatorios dentro de la vida interna de una sociedad. Llegó a feliz término. Por lo menos hasta ahora no ha habido impugnaciones, en inspección de sociedades fue aceptado, eso salió 2 días antes de la resolución de inspección que hablaba de unanimidad. En esta no hubo unanimidad de presencia. Los presentes estuvieron todos de acuerdo en las resoluciones que se adoptaron. Pero es la emergencia, es la necesidad de adoptar medidas razonables en situaciones y circunstancias imprevistas, porque era imprevisible. Pero yo creo que efectivamente, y si hubiera una impugnación, excepto hubiera una causa grave. Sería formal, no hubiera sido, en este caso hubiera sido formal. Si no es sobre el fondo, la cuestión formal en esto, yo quiero ver al juez que se atreva a asumir la formalidad diciendo de que tenían que... Es imposible. Esto que está señalando me hace acordar de otra cosa más. La firma en el registro de asistencia se supera también con la constancia en el acta, en la cual quiénes son las personas que han participado a través de este medio, y la Inspección de Córdoba tiene un punto más que también olvidé referenciar, que es la identificación de la persona mediante un despacho electrónico de
proveniente del domicilio electrónico que tiene registrado en la plataforma de Ciudadano Digital que tenemos todos en la provincia de Córdoba. Con lo cual, la identificación y la enumeración de quiénes son los que estuvieron presentes en el acto, me parece que alcanza y sobra, ¿no? No, Horacio no puede participar si no está registrado en el Ciudadano Digital fase 2. Sí, por supuesto. Sí, sí. Que además tiene una proximidad a la firma digital muy cercana, porque el organismo público que otorga ese acceso a Ciudadano Digital tiene que haber constatado personalmente a la persona que se registra, es decir, no es una registración solo virtual, sino como la firma digital, donde tenés que ir al ente certificante, mostrar la cara, mostrar el documento, te sacan la foto y determinan que... Sí, sí, claro. Sacan la foto y determinan que esa persona es Horacio Reutemann, con lo cual la posibilidad de sustitución de persona es muy difícil. Te diría que, como le decíamos el otro día en la academia, es más fácil sustituir una persona con el documento de identidad que en vías digitales, porque todos sabemos cuáles han sido los problemas que tuvieron los escribanos, ¿no? Se presentaba una persona con un documento de identidad falsificado, que creo que lo deben hacer en cualquier lugar con muy con muy buena similitud, y decía que era esta persona, y bueno, Córdoba tuvo cientos de fraudes a partir de la sustitución de personas, que es bastante más difícil en los medios digitales, y va a ser más difícil todavía con los avances digitales que hay con el blockchain y todos estos nuevos modos de representación. Así que, primero que nada, bueno, yo ya te había escuchado, Horacio, pero en este caso, como dice, lo recuerda siempre a Aida, pero no es de Aida. Hay que decir, a la 10ª vez que se da la charla se amortiza. ¿10ª era? Sí. Algo así. Pero no es de Aida, es de Garrigues. Garrigues, claro, es de Garrigues. Pero en el caso tuyo va mejorando cada vez, ¿eh? Así que... No, pero hoy tuvo una ventaja. Te vamos a seguir escuchando, Horacio. Hoy tuvo una ventaja que no va a tener en La Plata. Hoy tuvo más tiempo. Hoy estuviste más relajado, Horacio. Tuviste mucho más tiempo que en la academia. Bueno, entonces, ¿me permitís, María Fernanda, una acotación? Sí, yo soy un poco un intruso en todo esto, pero bueno, un comedido, y agradezco muchísimo, muchísimo, Horacio, esta posibilidad de compartir esta excelente, excelente exposición. Realmente te felicito, muy, muy completa. Y además también abre a muchas preguntas e interrogantes, ¿no? Vos planteabas la inteligencia artificial, Big Data, etc. Es inimaginable las posibilidades que esto tiene, ¿no es cierto? Es decir, los límites, como bien decís, es la imaginación, pero además la repercusión también que tiene dentro del derecho societario. Bueno, tu exposición casualmente así lo ratifica. Pero yo los otros días buscando, ¿no es cierto?, antecedentes en todo esto, vos sabés que hay un algoritmo que en una empresa en Japón, en Hong Kong, mejor dicho, integra el directorio. Un algoritmo se llama Vital. Lo pueden buscar en Google. Vital con B corta. Vital, de vitalidad. Bueno, y es un algoritmo muy importante como miembro del directorio en cuanto a las predicciones. Y él se encarga de las inversiones que va a hacer la compañía. Fíjate vos lo que vos decías de los juegos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, un algoritmo. Y además, en la Comunidad Europea, ustedes saben que se está tratando el tema de la personalidad de los robots. La personalidad de la robótica, que es otro tema que está hoy tratándose en la Comunidad Europea. Pero volviendo al tema puntual que trataste vos, sin duda creo que de aquí en más, me imagino que se van a plantear muchísimas situaciones, y como bien decía Hugo, el tema de la confidencialidad, creo que lo dijo él, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cómo evitamos, por ejemplo, que un
director, en este caso, un accionista, no sea asistido por profesionales. ¿Cómo evitamos que en estos momentos, nosotros estamos participando de una asamblea o una reunión de directorio, tengamos a nuestro lado un contador, un ingeniero, un abogado que nos esté asesorando? Eso me parece que va a ser algo inevitable. No va a estar presente, por supuesto, porque no va a registrar su asistencia, pero podrá tener algún medio de comunicación de todos los que tenemos, como para de pronto recibir un asesoramiento que de pronto, en una asamblea presencial, bueno, habrá que votar si lo dejamos ingresar o no lo dejamos ingresar. Otra cuestión también son las actas que podrán lavar los escribanos de la misma asamblea. Porque aquí podemos también, esperemos que esto no ocurra, que un acta también pueda editarse. Un acta pueda editarse. Es decir, un acta, esta misma, nosotros reunión, la volcamos. No sé, quizá Fernando tiene en esto alguna mejor opinión, o por lo menos más clara que yo no la tengo, pero podría ser editada. ¿Y qué pasa si de pronto en un litigio frente al juez exhibimos o mostramos dos actas? Una que es la oficial, la que está suscrita por el presidente, por el síndico en su caso, y otra la que presenta la parte que impugna esa resolución. Y finalmente otro tema que me pareció muy interesante, y los otros días lo escuchaba a una persona, a un colega plantear, va a ser también muy interesante para los jueces, cuando tengan que entrar en un conflicto societario, y que hoy, frente al conflicto societario, en un papel van a recibir, obviamente, las objeciones de la parte que impugna y las aclaraciones que hace la sociedad en su contestación. Pero ahora va a tener un elemento agregado, que es que va a mirar las actitudes, los gestos, las posibilidades de que realmente existió una deliberación y que aquello de que ponemos en las actas habitualmente luego de un intercambio amplio de opiniones, hoy en realidad se va a materializar visualmente en un video. Y podrá realmente el juez llegar a la conclusión si efectivamente hubo un ejercicio abusivo de la mayoría en cuanto al uso de la palabra, si existió la deliberación o no, quizás con mayores herramientas que las que hoy puede llegar a tener a través de la lectura de un papel, como puede ser un acta de una asamblea o de una reunión de directorio. En fin, muchísimas gracias por la posibilidad de hacerlos estos comentarios, especialmente gracias, Horacio, Ratazzi. excelente. Muchas gracias. Solo, antes de que la pregunta de Carlota Palazzo, yo te contesto, Guillermo, sobre un tema, sobre una cuestión. Esto de la personalidad de los robots y del algoritmo que piensa en sustitución del ser humano, me hizo acordar cuando nosotros éramos alumnos de primer año, en un gran profesor que tuvimos de Derecho Civil y que era realmente un hombre muy instruido y de una profunda versación, pero también muy ocurrente, comenzó a alguien a explicar en qué consistía el método de fertilización asistida, ¿no? Entonces él no entendía y alguien le explicaba y le decía que la probeta y que había que conservar el óvulo y el semen y todo lo demás. Y él lo miraba y con su forma tan cordobesa de contestar le dijo, mire, a mí el método tradicional me gusta mucho más. Y acá es exactamente lo mismo, ¿no? Podremos de alguna manera podremos ver las impresiones, es cierto. La mayor parte de las actas de asamblea son inexistentes, son ficticias. Hoy estas son reales, las que se van a hacer. Se redacta y se dice que estuvo, no estuvo nadie. La teoría del acto inexistente va a quedar sin efecto con esto. Y también va a haber asambleas inexistentes que sean celebradas por unanimidad cuando no estuvo ninguno. Pero bueno, yo creo de que todos estos progresos los tenemos que compatibilizar con la convivencia, con la
el acto de relación y al mismo tiempo sacar el mejor provecho de ella, ¿no es cierto? Si sirve para hacer una inversión, para no equivocarse en la compra en la bolsa, bueno, pues bienvenido sea el robot. Y lo mismo la presencia de todos los medios. Yo no estoy en desacuerdo con que tengan asistencia. Yo siempre he creído de que la presencia de los auxiliares a la persona que tiene que tomar una decisión es legítima. Estas prohibiciones que derivan de los formalismos de la ley, en fin, esa es una opinión mía. Hay quien tiene sus otras opiniones, pero yo creo de que es lícito hacerse asesorar y tener, no para el mal, sino para bien, el mejor aporte intelectual para tomar la decisión, ¿no? De manera que lo veo como un obstáculo, sí, para lo que tradicionalmente conocemos si se vota o no, que entre el escribano, el asesor, el contador. Pero yo creo que lo vamos a superar con el tiempo. ¿Cuál es la pregunta? Mayor transparencia tiene todo Bien, esto, sí, lo que les voy a pedir es Mayor porque tenemos que devolver el Zoom de la facultad a las 18 en punto, porque hay otra actividad prevista, así que vamos a plantear las preguntas que estaban en el chat, y después le vamos a dar la palabra a Laura Filippi, que viene también a plantear una pregunta, así que se la haces directamente. Bueno, lo que nos pregunta Carlota Palazzo es... que para usted el hecho de que por la norma transitoria de la Resolución General 25 del 2020 puedan celebrarse a distancia las asambleas, ¿determinaría la obligatoriedad de celebrarlas de ese modo a los fines de cumplir con los plazos de la Ley General de Sociedades? Por ejemplo, para el tratamiento de los estados contables. A ver, no, repetímela, me perdí, discúlpame. A ver, está Carlota. Yo si el hecho de que se prevean estas... La norma transitoria 2520 pueda celebrar a distancia la asamblea. ¿Determinaría la obligatoriedad de celebrarlas de este modo a fines de cumplir los plazos de la ley, por ejemplo, para el tratamiento de los estados contables? No sé si, Carlota, yo creo que los actos de decisión orgánicos responden a la decisión de las personas que integran el órgano. Si no lo hacen, sí, estoy de acuerdo contigo que hay que celebrar dentro de los 4 meses, el día del cierre del ejercicio, etcétera, y serán pasibles de una sanción porque no podrán justificar que por la fuerza mayor no lo pudieron hacer porque no podían trasladarse, pero tenían el medio sustitutivo para poder celebrarlo. Me parece que esa sería la respuesta, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Carlota? No estoy tan segura yo, por eso de ahí era la pregunta. Para mí, que esté disponible el medio no necesariamente lo hace obligatorio. Justamente un poco vamos a ver qué dice Laura Filippi, pero bueno, yo justo me agarra esto en medio de varios conflictos societarios, sí, de asambleas, en las que sé que va a haber conflicto y que necesito ir con veedor, necesito ir con escribano, necesito ir con todo. Y necesitaría que sea presencial. Me genera mucha incertidumbre tener que hacerla porque esté disponible el medio, hacerla. Entonces yo interpreto que no es obligatorio, que hay que analizar cada caso en particular y asegurar que todos los socios dispongan de los medios electrónicos para participar, que puedan estar conectados y que no vayan a invocar. Algún otro participante dijo, ¿qué pasa si alguno se desconecta adrede para decir que no pudo participar y después impugnar? Cuando uno tiene que tomar decisiones como puede llegar a ser una remoción ad nutum o una remoción con causa, con inicio de acciones de responsabilidad, eso es lo que me hace ruido. Y de ahí le pregunto. Tienes razón, Carlota, rectifico lo que dije, vuelvo a la conclusión de la exposición. Lo presencial no va a sustituir nunca a lo virtual. Esto es para superar escollos, pero si se acreditara la necesidad de hacerla presencial, esto es un instrumento. Tenés razón. Yo creo de que si uno pudiera acreditar la necesidad, pero al mismo tiempo la imposibilidad de hacerlo genera algún tipo de responsabilidad, ¿no es cierto? Pero yo también mediría un poco la diligencia del órgano administrador de que convoca,
por si se puede producir un daño o no. Por ejemplo, si se me cae una calificación crediticia porque no aprobé el estado contable, porque no la celebré a tiempo, habiendo podido celebrarla, la verdad es que ahora las calificaciones crediticias no se están cayendo porque todos los bancos están considerando, por lo menos en lo que he podido ver yo en la práctica, están esperando este documento de aprobación de la Asamblea. Pero solamente por una medida del daño, pero si no se diera ese daño y no se cayera una calificación crediticia, no vería obstáculo a decir que no es obligatorio y que uno podría demorarla, ahora que estamos con el tema del COVID, ¿no? Estamos hablando de... Sí. No, bueno, por este supuesto. momento. Estás hablando de la restricción ambulatoria, Carlos. Estamos hablando del problema que tenemos ahora, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo aprovecho y sumo un poco al problema que Carlota está planteando. Evidentemente la legislación siempre no es para la patología, sino para la normalidad. Yo, contrariamente a lo que le ha pasado a Hugo Richard, a mí me ha pasado de que me hayan convocado antes del aislamiento obligatorio a una asamblea, donde mi cliente no pudo participar por el hecho de que la sede social estaba en Tres Arroyos. Es decir, no pudo viajar. Entonces, la realización del acto asambleario, desde mi punto de vista, tiene más allá que vicios formales, tiene otros elementos que hacen a la imposibilidad de deliberar, de informarse y etcétera, que la hace impugnable, y yo creo que cualquier juez debería, está a consideración, después les cuento la medida cautelar cómo terminó, pero debería. Y el otro caso que tengo, que también es otro conflicto que han convocado durante esta época, asegurando la participación, tal como dice, por supuesto estamos en el ámbito del AMBA, les aviso, acá no nos podemos mover, yo estoy en mi casa, tengo el cuadro atrás, es decir, otro mundo, ¿no? Pero donde frente a la notificación vía mail, porque también está cómo notifico fehacientemente, bueno, habilitación de mail, notificación vía mail, no acusaron nunca recibo de recepción frente a la insistencia y a que exhibiera el libro de registro de asistencia, a ver quién había comunicado, no teníamos respuesta. ¿Cómo acredito yo que quise participar, que pude, que... Es decir, el tema, estoy hablando mientras dure el aislamiento social obligatorio y dependiendo de la provincia, pero en el frente al conflicto, este tema de las reuniones a distancias es muy difícil de, por supuesto, reglamentar para cada caso, y me parece que sirve para la no patología, sirve para la regularidad, pero no lo podemos aplicar, como dice Carlota en definitiva, para los casos donde hay algún tipo de conflicto. No, en los casos, no estoy de acuerdo, en los casos extremos, Laura, los casos extremos, el caso de Tres Arroyos, que no lo dejaban participar, evidentemente la nulidad está cantada desde antes de Esperemos. Ojalá. Pero, le debieron haber abierto una vía visual. Virtual. ¿Era presencial o virtual? No, era presencial porque fue convocada el 18 de marzo. Bueno, pero allí está, sí, pero por supuesto que esa es la razón, y lo razonable es precisamente de que esa persona pudiera participar. Horacio, yo más allá de esta situación particular del COVID y de las normas, que hay algunas que son transitorias y otras no. La de la inspección de personas jurídicas de Córdoba no son transitorias. No, son para siempre. Por lo tanto, ahí también yo creo firmemente en que las nuevas tecnologías van a asegurar absolutamente la identidad de las personas. Además, no sé si lo dijiste o no, pero la reglamentación de Córdoba le impone la grabación del acto, y eso debe quedar guardado en la sociedad, y las técnicas, las tecnologías disponibles permiten determinar si esa grabación ha sido adulterada o no. Por lo tanto, también las sociedades van a tener que empezar, si no han empezado ya, las que puedan, las que queden. Esto es una cuestión de costos, como todo, ¿no? Yo no me imagino en Japón o en Estados Unidos nadie, puede haberlos, pero no la generalidad, que vaya a adulterar una grabación de una
sociedad, una corporation. La verdad que deben tener hoy, hay hoy medios disponibles, en la Argentina también los hay, lo que pasa es que, bueno, es una cuestión de costos como todo, medios para darle absoluta seguridad a los socios, y no hace falta escribanos presentes como hace falta en una asamblea personal en donde luego las actas no reflejan lo que dijeron los socios porque la mayoría no lo transcribió, ahí queda grabado, ¿no? Así No, pero que, esto es, lo que Laura y Carlota plantean es una cuestión anterior. Yo creo que el acto, tenés razón, yo creo que el acto una vez celebrado es mejor en la grabación que la transcripción, de eso no tengo ninguna duda. los penalistas lo tienen claro esto, Horacio. Nos va a permitir interpretar desde la guiñada de ojo hasta la verdadera intención de los participantes. Ellos están hablando de una cuestión previa, ellos están hablando del derecho a participar, de si es medio sustituye al otro. Yo creo que es una cuestión que, bueno, no nos planteamos, cuando uno hace un estudio de esta naturaleza no empieza por lo patológico, pero lo patológico es lo que surge en nuestra materia porque de la esencia del estudio de las asambleas es la impugnación, ¿no? Y de lo que no está previsto en la ley de sociedades, que es la impugnación de los actos directorios, nos hemos encargado todos de estudiar y llegar a decir que es asimilable el 251, que aplicará eso. De manera que lo que ellas plantean no es la certeza o la verosimilitud del acto, sino lo previo. Y yo creo que en eso, cada caso va a haber que examinarlo con sus peculiaridades, ¿no? Se nos va la hora, sí, va la hora, sí. Y acá hay un principio, buena fe. Recuerden, hay que acreditar eventualmente la buena fe en estos problemas que nos están planteando. Hay que liberalizar eventualmente una serie de medios. Y recuerden que hoy el acta se firma dentro de los 10 días posteriores a la asamblea, con lo cual se manipula normalmente, se manipula en forma extraordinaria el acta común escrita, y no va, en cambio ahora esa acta, que sea un resumen, que es lo que se dice el artículo respectivo, va a tener que ir apoyada en la grabación digital que, como bien dijo Márquez, se puede acreditar que ha sido editada. Así que, Horacio, has abierto el cofre de las sorpresas en cierta medida, como has dado también un panorama extraordinario. Yo les agradezco a todos las preguntas y las cuestiones. Después Laura y Carlota nos contarán cómo terminó las medidas cautelares o la materialidad de los hechos, pero cuando se hacen las cosas de buena fe, lo dijo bien recién Horacio, si es por cuestiones formales, el juez no la va a anular y va a afirmar la continuidad de la funcionalidad normal de la sociedad. Yo no voy a hablar más. Muchas gracias, Horacio, muchas gracias, Ragazzi. Guillermo, ha sido un gusto verte, igual a Liuba Linkova y a otros grandes amigos que vemos en este momento y que les he mandado algún mensaje por escrito. Un gusto. La Escuela Comercialista de Córdoba está muy contenta y es un buen capitán. Fernando Márquez es un buen capitán con la timonel de María Fernanda Coco. Muchas gracias. Quiero agregar, ya en homenaje a nuestros amigos, a Liuba y a Guillermo que nos acompañan, quiero agregar una cosa que olvidé de decir, y es que el proyecto de reforma de la Ley de Sociedades contempla en el artículo 73, con mucha mejor redacción todavía que la que habíamos redactado Rafael, Hugo y yo, contempla esta situación y prevé la forma de las deliberaciones y la distancia, y tiene un todo ahí que habría que volver a repensar. Pero los intentos han estado, y lo que quiero señalar es que en todas las épocas se ha pensado, es decir, tenemos cabezas pensantes de hace 25 años sobre estos temas, algunas se trasladan a las leyes, llegan. Es una pena que podamos dar soluciones tan buenas y tan equivalentes en razonabilidad a las que existen en el mundo entero, y al país nos vaya como nos va. Es decir,
no logramos trasladar todo lo que podemos aportar para beneficio de la sociedad en general. Pero me queda el consuelo de que hicimos lo mejor que estuvo a nuestro alcance para hacer un aporte. Y el aporte que han hecho en la comisión de redacción del proyecto de reforma en este tema, y en otros temas también, en este tema es muy importante. Bueno, muchas gracias. Bien, nos tenemos que ir, lamentablemente, porque está por empezar una clase de posgrado, así que los últimos 2 minutos, Fernando, son tuyos. Yo Si soy no, el menos nos despedimos soy el menos y nos indicado para hacer. reencontraremos Nuevamente, muchas gracias, Horacio, Hugo, los profesores de Ratazzi y toda la gente de afuera, Laura, que hacía mucho que no nos vemos. Bueno, nos veremos y esperamos seguir contando con todos en el segundo semestre, porque, bueno, esta parece que ha sido un buen lugar para reunirnos, ¿no? Hay esos lugares en la vida que uno dice, bueno, mira qué lindo bar para ir a tomar un café. Parece que el instituto o los institutos cordobeses son acogedores porque hay 50, 60, 100, siempre tenemos una buena concurrencia, así que eso nos incita, Hugo, a seguir trabajando. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en agosto. Gracias a todos. Felices vacaciones. Sí, feliz. No sé si quisiera. No me cargues, Horacio. Bueno, qué sé yo, cambiar de habitación.